Bienvenidos a EBTV, hoy 9 de julio del 2026, en este espacio elgocho.com. Hoy la noticia que alumbra por todas partes es que la huérfana sale a chillar como un camión de marranos en la bajada de Tazón Sin Frenos a pedirle al rey Carlos de Inglaterra que le envíen el oro que está ya depositado. ¡Ja! Bobita que está. Pero además de eso, entonces indica que solicita a la comunidad internacional que le levanten las sanciones a Venezuela y las sanciones personales. ¡Epa! Estás tímida, bruja. Hay que recordar que las sanciones europeas, las sanciones inglesas, las canadienses y las americanas están contra dirigentes y funcionarios del régimen que han sido agarrados robando, lavando dinero, prevaricando, actos de corrupción y además en delitos de lesa humanidad y todo lo que a usted se le ocurra. Entonces esta está aprovechando el cuento del terremoto para pedir que le manden el oro. Quizás para saber un poco más de esta señora manejando el oro, hay que preguntarle a la última víctima de esta tipa, como es el señor Víctor de Aldama, quien era su socio de andanza, quien fue el que la recibió en el aeropuerto de Barajas con el famoso caso del Delsigate, donde llevaron un montón de lingotes de oro para guisarse una platica. Si alguien sabe de esta señora manejando el oro es Víctor de Aldama. Entonces agarra y se enquerella contra el tipo para pretender callarlo. Pero yo creo que es tarde, porque el señor Víctor de Aldama, sus testimonios fueron tan valederos que tienen a Zapatero agarrado de aquí. Tienen a Coldo y a Ábalos agarrados de aquí. Y por supuesto a Sanchinflas. Esta es la otra que va en ese lote, pero es que además está inmiscuida en el robo al erario público español con el guiso de la línea aérea Plus Ultra. Entonces, esta tipa está pidiendo 2.000 millones de dólares en lingotes venezolanos. ¿Para qué? Porque, fíjese, están pidiendo más dinero, dizque para el terremoto, y la pregunta, ¿dónde están los supuestos 5.000 millones de dólares que tiene recaudados en el último año el CENIAT? ¿Dónde está esa rendición de cuentas? Porque antes de pedir el oro en Inglaterra no se le pide una auditoría al CENIAT de José David. ¿Por qué no se revisa las cuentas de otro ente que maneja mucha plata, que es el Sunagro, que pertenece al Ministerio de Alimentación del general Tellería, Leal Tellería? Ese sujeto que no ha sido capaz de llevar ni una paquetico de galletas a Vargas, ni a los otros sitios de la calamidad del terremoto. Entonces están pidiendo más plata, ¿para qué? Si estos tipos han demostrado que no sirven para nada. Y entonces vemos que en la última decisión que se plantearon, envían a un pájaro que es Román Maniglia como jefe del CENIAT. Y por supuesto, cuando usted pide información de este protervo de la gerencia venezolana, reportan desde el Banco de Venezuela que la gran obra de gestión en el Banco de Venezuela de ese muchacho es que agarró y vació todo un piso del Banco de Venezuela para montar un enorme gimnasio. Y se pasaba los días haciendo pesas con sus amiguitos en el gimnasio. Y además que agarraban y pedían cuentas y había que entregarle cuentas en el gimnasio, no en el despacho. Y por supuesto andaba como el propio Tiburcio, viendo a ver qué secretaria pasaba por allí a la cual le podían lanzar el gancho porque se lo veían era de cacería. Eso no es malo,
que al muchacho le gusten las damas. Ese no es el problema. El problema es que o usted está en cacería de pollitas o usted está trabajando manejando un banco. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer este pájaro? ¿Se va para el CENIAT para vaciar un piso y montarse un gimnasio para él? O también la gran pregunta, ¿quién le va a sacar las castañas del fuego? Porque no le vemos las gónadas para que este sujeto le pida la renuncia de inmediato a los 36 jefes que tiene en el CENIAT, que son un poco de generales de la Guardia del Ejército, que son unos sujetos con unas espuelas en acero a 45 grados para echarle diente y pico a este pobre mozalbete. Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Será que le toca a la madrastra, a la señora Meléndez, mandarle las arpías de la logística de la Armada venezolana para salvarle el pescuezo? Porque este tipo no tiene cancha, concha y caché, apenas tiene la designación, pero no lo vemos con el guáramo que debe tener, porque poner orden en el CENIAT, donde tienes 35 lords, tienes 35 varones, duques y príncipes en las diferentes alcabalas del país, en las diferentes aduanas y en las diferentes dependencias estadales, donde son unos grandes centros de extorsión. ¿Será que este mozalbete le va a poner orden a eso? Eso está por verse, porque los cuentos que llegan de su paso gerencial, quizás en Pequibén también tenía otro gimnasio, pero el CENIAT no es una mantequilla. El CENIAT es el último poder que queda de plata en Venezuela, porque PDVSA está siendo controlada por las águilas. Los pagos son supervisados por el Departamento del Tesoro. La única dependencia que no manejan los americanos en el día a día, porque manejan mucho efectivo, manejan muchos dólares y además manejan cuentas en bolívares, es el CENIAT. Ahora veremos si este sujeto calza las botas, porque en Venezuela necesitamos que nos rindan cuentas, más allá de estar pidiéndole el oro a Carlos. Bueno, quizás lo que tienen que mandarle es una carta a Camila, porque yo a Carlos no lo veo de buen gusto para devolver ese oro. Vamos a comerciales y ya venimos en elgocho.com.